Ok, les comentaba que ya estamos subiendo todas las sesiones, tanto de dibujo como escultura, a los respectivos Classroom. Esto sobre todo porque hemos notado muy agradablemente que están subiendo los participantes y muy seguramente algunos de los participantes, tanto nuevos como que por alguna situación o por motivos de conectividad no han podido estar presentes en toda la sesión o parte de las sesiones, puedan revisar ahí lo que tengan como alguna duda, ¿vale? Y en la medida de lo posible yo espero mañana empezar ya a subir las siguientes sesiones, que sería la del día de hoy de dibujo, así como también la de escultura. Les vamos a pasar ahorita, si me pueden hacer, no sé, Moisés, si me puede hacer el favor de pasarnos el documento para que logren darnos su asistencia el día de hoy. Y si alguien tiene como alguna duda o ha tenido algún problema técnico para acceder a alguna de la información del Classroom, tanto en las clases como en general en el material, también ya estamos manejando nuestra página de Facebook y un grupo también del mismo Facebook donde ya estamos subiendo también material didáctico, así como materiales diversos que complementan la clase, ¿vale? Pues bueno, les damos la bienvenida. No sé si quieran de una vez que tomemos la fotografía o nos esperamos tantito a que aumente un poquito más las personas. ¿Cómo ven, Moisés? Si quieres de una vez la fotografía y después les avisamos nuevamente. En algún otro momento, va. Bueno, entonces, compañeros, les agradeceríamos bastante si pueden prender tantito sus cámaras para poder vernos tantito, para que se pueda tomar la fotografía del día de hoy. Fíjense, aquí también haré alguna captura. Fíjense, es bastante bueno ver tanto caras nuevas como personas que se van sumando. Perfecto, compañeros. También les comento que el día de hoy no va a poder estar con nosotros nuestro compañero Aldo, puesto que ayer justamente se vacunó, entonces estaba sintiendo un poquito mal, pero bueno, el día de hoy trabajaremos, teníamos pensado una parte de nuestro temario, pero vamos a modificarlo un poquito. De todas maneras, estábamos pensando conjuntar un poco lo que se estuvo viendo el día de hoy también en dibujo. También les reiteramos mucho la invitación a que puedan ver las clases de dibujo y viceversa, que los que están en dibujo puedan irse sumando poco a poco a las de escultura, ¿no? Como bien les dijimos, son disciplinas que se ayudan mutuamente, entonces pueden ayudarles con ciertos datitos, ¿vale? Pues si gustan, primero vamos a revisar un poquito la parte de las texturas. Ahorita lo del cráneo lo vamos a dejar en stand-by porque posteriormente dentro de nuestro programa, y es algo que nos gustaría como implementar junto con los dibujos, vamos a ver anatomía humana y en alguna de nuestras clases se va a centrar también en el cráneo. Entonces, ya nada más para terminar esta parte del cráneo, la vamos a revisar junto con los de dibujo y vamos a ver de qué manera podemos hacer algunos ejercicios en común. Y teníamos también nuestra parte de las texturas. Las texturas, dejen mostrárselas por acá, creo que ya las tenía habilitadas por acá, solamente para que las ubiquen. Les voy a compartir pantalla un minutito, permítanme. A ver. Ahí creo que la cerré. Perdón, a ver, esperen. A ver, aquí está ya. Y estas son las texturas que habíamos estado trabajando. Ya saben, en un inicio estuvimos trabajando con tela. El día de hoy vamos a revisar un poquito ojos. Vamos a trabajar también escamas. Eso yo creo que va a ser hasta
hasta la próxima sesión. Vamos a empezar con ojos, cómo construirlos, algunos tips y ir resolviendo dudas, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, a ver, aquí tengo ya habilitado otra cámara. Ahí se puede ver un poquito. Y bueno, aquí del lado derecho teníamos un poquito la textura de la tela. No se alcanza a notar mucho. Ahorita me voy a acercar a esta otra cámara. Sobre todo, ya habíamos visto que ya nos mandaron las fotografías de cómo terminaron algunas de las texturas de tela. Solamente nos faltaba mencionar esta parte de los sellos, ¿no? Déjenme acercar a esa otra cámara. Voy a cerrar aquí tantito. Ok. Entonces, esta es la que habíamos visto anteriormente, que era esta pieza. Actualmente, ahorita ya le metí un poquito de textura. No sé si se alcanza a ver levemente la textura de la tela. Esto es muy sencillo. Normalmente lo que nosotros solemos hacer aquí es sería muy difícil elaborar cada una de estas texturas de surcos de tela. Un ejemplo que les podemos dar es que tal cual tomen alguna textura, algún pedacito de tela. Yo, por ejemplo, ahorita voy a agarrar tantita mezclilla que como tal tiene una textura y la puedan imprimir en su misma plastilina. Esto les va a generar los sellos, ¿no? A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí se logra ver mejor la textura de la tela. Obviamente, le recomendamos que sea una textura que marque muchísimo porque les va a servir también poder utilizar, por ejemplo, esta clase de pliegues o esta clase de bordados para generar diferentes efectos. Miren, por ejemplo, aquí se puede notar el bordado del entrecruzado del hilo, ¿no? Entonces, normalmente algo que podemos ir generando es buscar tener nuestra propia cajita de textura, ya saben, la textura quizás de una naranja, la textura de una piedra, diferentes texturas que les llamen la atención dependiendo del trabajo que vayan a realizar. Por ejemplo, eso lo vamos a revisar ya en una de las últimas texturas. Ya habíamos visto, por ejemplo, sellos como estos, que son de moleteado, que podríamos irlos poniendo sobre nuestra misma plastilina y generar algún como sistema o algún acabado mecánico o sobre todo lo vamos a utilizar para texturas que tengan que ver con biomecánicos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso nada más era con respecto a la textura. Después vamos a estarla trabajando. Toño, ¿me querías preguntar algo? Sí, Cris, ¿pueden pasar el enlace de las asistencias que la están pidiendo? Ok, perfecto. No sé si... mira, creo que ya lo acaban de poner. No, pero creo que es un enlace de Facebook, algo así. A ver, déjame checar. Sí, por favor. Ok, perfecto. ¿Te lo puedo encargar, Es el único formato que tengo ahorita. Ok, bueno, entonces ahorita en un momento no lo comparto, ¿vale? ¿Perdón? ¿Qué necesitabas? Sí, el enlace para que puedan registrar su asistencia, por favor. Ahí va. Bien, entonces, gracias. Bueno, ahora les habíamos comentado también en la posibilidad de ya ir generando el ojo. Eso lo voy a hacer primero en digital nada más para mostrarles algunas cosas y ahorita lo hacemos ya en físico, ¿vale? Entonces, a ver, voy a volver a abrir por acá la cámara. Perfecto. Y les voy a compartir un pequeño modelado que estaba elaborando hace ratito. Dejen abrir el programa. Ahí está. Y les transmito pantalla. Ahí está. Esto era un poquito del modelado que estábamos generando hace ratito. Sobre todo nada más era para que vieran un poco cómo se trabajaba esta situación del ojo.
Ya saben, partimos de la esfera y nosotros nada más vamos a colocar lo que son los párpados. Es importante, es muy común que el párpado de arriba siempre se encuentra sobrepuesto al de abajo. Lo pueden ver aquí ustedes en perfil. Si notan, aquí esta parte está muy sobresalida con respecto al párpado de abajo. Inclusive levemente, no sé si lo alcancen a notar, voy a acercar un poquito la estructura. A ver, déjenlo, lo centro para que se vea lo mejor posible. Ahí está. Si lo notan, esto genera una leve sombra. Es muy pequeña, lo trataré de pasar quizás a otro material. Ok, también se logra ver. Si notan, se ve un poquito la sombra. Esta sombra, obviamente, y cuestiones de la naturaleza, cubre un poco o nos crea una celosía. En el caso de que estuviéramos haciendo un ojo humano, aquí tendríamos lo que son las pestañas, que nos crea todavía más celosía y protege de los rayos del sol, ¿no? Es decir, que tiene un porqué todas estas estructuras. Normalmente cuando están elaborando alguna pieza tridimensional, llegan a encontrar todos estos datitos de funcionalidad de la misma forma, ¿no? Entonces, vamos a quitar un poquito esta. Bueno, antes de eso, me gustaría mostrarles también un poquito, ya saben, ¿no? Lo que nosotros, ahorita lo voy a hacer de manera digital, pero nada más muestre como esta parte del punto y pasaremos a la forma física, ¿va? Normalmente ahorita aquí yo estaría colocando plastilina en toda esta zona. A ver, me voy a mover para que se vea mejor. Ahí está, ahí se está volteando mucho este ojo. Ahí está. Yo normalmente ahorita, ustedes lo que van a hacer es ir colocando plastilina sobre esta pieza y obviamente van a generar también la parte del párpado inferior, ¿no? Y como ya lo habíamos estado mencionando, y yo creo que sí vamos a tener que hacer eventualmente algún apartado en nuestro temario sobre solamente el hecho de cómo alisar, ¿no? Porque podemos alisar, como ya lo hemos visto, por medio de un dedo, que es un poquito, obviamente digitalmente lo que estoy haciendo de alisarlo. Aquí se puede notar la parte alisada y la parte que está todavía como un poquito más burda. Pero también hay algunos medios químicos que podemos utilizar para alisar. Algunos utilizan agua, algunos utilizan alcohol. Lo más común es que se llegue a utilizar un poquito de thinner y con un pincel, de esa manera se va degradando un poco la plastilina y nos va creando una superficie un poquito más lisa. También eso lo vamos a estar checando porque llegamos a utilizar, por ejemplo, en ciertas ocasiones fibras Scotch, que ya saben, estas que utilizamos para lavar, las que son como verdecitas, que nos permiten o crean una especie de situación de lijado, ¿no? Sobre todo, esto es cuando son piezas muy, muy lisas, ¿no? Los voy a dejar de transmitir ahorita pantalla aquí. Y vamos a la parte física. A ver, permítanme un minutito. Ahí está. Entonces, ya en la parte física, un pequeño tip que pueden utilizar, voy a acercar un poquito la cámara. Desgraciadamente no encontré como ahorita una esfera un poquito más grande, pero por eso normalmente uno como escultor suele ser como muy chacharero, entonces terminas como guardando un montón de cosas que te van a servir eventualmente para una u otra cosa, ¿no? En este caso, algo que les puede funcionar bastante es el uso de una canica. Ay, a ver, déjame ver. Es que no se enfoca bastante bien. Ahí está. Pueden utilizar una canica a modo de crear este ojo, ¿no? La forma lo más circular posible, ¿no? O esférica posible. Aquí tengo ya preparado un poquito de plastilina. Les comento, nosotros en nuestro plan del día de hoy, un tema que no hemos abordado mucho es la preparación de la plastilina de escultor.
se la vamos a mencionar, pero eso yo creo que lo vamos a dejar para nuestro primer proceso de clase presencial, pero como vieron también en la clase de dibujo, pues ahorita apenas estamos como haciendo ensayos, ¿no? Sobre todo porque nos interesa muchísimo que podamos seguir manteniendo nuestra comunidad que ya está ahorita en línea, y también ofrecer obviamente los talleres y los cursos a algunas personas en presencial. Desgraciadamente ahorita solamente no podremos admitir como a todos en presencial, y además de que pues muchos de ustedes nos están visitando de otros estados, inclusive de otros países, lo cual les agradecemos muchísimo. Entonces, nuestro programa está pensado para que podamos generar cierta cantidad de kits, es decir, vamos a hacer cierta cantidad de plastilina. Esa se la vamos a dar a la gente que esté en presencial, y esperemos generar un extra más para gente que posteriormente pueda ir a presencial y se lleven también su pequeño kit de plastilina de escultor. Aquí yo ya había preparado esta, la limpié un poquito porque la había estado utilizando, y si lo notan todavía está un poco caliente, lo cual me permite hacer esto. Entonces se siente un poquito como ¿cómo definirlo? Como Nutella, ¿no? Tal vez inclusive más caliente se vuelve tal cual como Nutella. Eso es bastante bueno cuando vamos a hacer piezas en grande. Esperemos después mostrarles ese proceso de ir colocando la plastilina caliente sobre algún objeto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita específicamente nada más rápido la construcción de este ojo. Lo ideal sería que trabajemos el párpado inferior, recuerden que mucho aquí de la parte en el material físico también es que aprendan a utilizar sus mismas manos, ¿no? Que puedan agarrar el material tal cual, aplastarlo y empezar a untarlo, si lo notan ustedes. Ahorita esto me permite hacerlo bastante bien por la temperatura a la que se encuentra tanto mis manos como la plastilina. Creo que en la segunda clase también habíamos platicado junto con nuestro compañero Raciel, cómo dependiendo él de la época del año, él utiliza diferentes materiales. Es decir, cuando es una época calurosa, utiliza materiales sumamente sólidos para que no se derrita tan fácilmente. Y cuando es una época un poquito más fría, pues utiliza otros que le permiten un grado de fusión o que la plastilina se empieza a derretir y se empieza a volver más maleable en una época más fría, para que solamente con las manos pueda hacerlo. Obviamente, pues aquí dependiendo el escultor, pues va a tener diferentes trucos, ¿no? Hemos visto trucos de gente que pone su plastilina abajo de estos focos como de los de carniceros, si los ubican, supongo yo, que genera cierta cantidad de calor y mantiene su plastilina caliente, ¿no? O algunos otros es ponerlos adentro de agua caliente, que siempre también les va a manejar una temperatura ideal. Esa no sé si, yo lo utilicé mucho tiempo, pero no sé si ahora recomendarla, puesto que también el cambio de temperaturas entre estar metiendo la mano al agua y después trabajarla y salir por alguna situación, o crearía un como choque de temperaturas que quizás no sea tan bueno a largo plazo. Entonces, bueno, aquí ustedes notan que la ventaja de esta esfera es que nos permite que podamos modelar encima de ella sin mucho problema. Entonces aquí ya tenemos cómo estamos haciendo el párpado de abajo, y encima de este vamos a colocar el párpado superior. Agarramos la plastilina. No sé si ya les hayan, pues, sí, creo que ya les pusieron el link para que puedan generar su pase de lista del día de hoy. Por favor, ahí se los encargamos muchísimo. Entonces, miren,
Aquí yo estoy tratando, quizás no se nota tanto, pero estoy tratando de generar esto que les había mencionado anteriormente, ¿no? Como, a ver, déjame buscar, como el párpado de arriba, estoy buscando que esté un poquito más saliente que el de abajo, ¿no? Obviamente esto es algo que no se logra ver tanto desde frente, sino que lo van a notar un poco con el tacto y viéndolo de perfil, ¿va? Entonces, un poquito eso es como el inicio de lo del ojo. Vamos a estar también trabajando la parte de las escamas, pero eso yo creo que lo vamos a ir dejando para la próxima clase. Ahorita nada más era como les queríamos mostrar esta parte de cómo pueden irlo trabajando. Esto se lo vamos a dejar un poquito en el inter de esta clase si nos lo quieren ir mostrando, y también como tarea para que vayan generando como toda esta situación de las escamas y demás, demás texturas, ¿no? Posteriormente también les vamos a enseñar un poquito el uso de los plásticos para crear ciertas arrugas o ciertos efectos dentro de la piel, con esta clase de herramientitas que ya les habíamos mencionado. También en presencial les vamos a tratar de tener algunas de estas herramientitas para que puedan utilizarlos, aunque no tengan ustedes ahorita sus stickers, ¿ok? Pues bueno, miren, un poquito como para tratar de homologarnos junto con la clase de dibujo, que hoy vieron un dibujo un poco más gestual. También decidimos nosotros empezar a analizar uno de los puntos que van a ser sumamente importantes en el taller, que es el uso de las estructuras. Normalmente para nosotros utilizamos las estructuras para mantener nuestras piezas. Miren, aquí tengo una pequeña estructurita. Ahorita les voy a platicar un poco de dónde empezamos a elaborar esto, qué tipo de materiales fueron los que utilizamos, pero siempre uno de los principales puntos es qué vamos a hacer, ¿no? Ya lo hemos tratado anteriormente acerca del uso de referencias. Obviamente, por ejemplo, para este ojo o para la tela, pues hemos estado utilizando muchísimas referencias. Les voy a mostrar ahorita una referencia que escogimos al azar, pero que nos parece importante para ya comenzar a entrar a hacer ya no relieves, sino poco a poco empezar a elaborar piezas tridimensionales. ¿Va? Voy a dejar de transmitir ahorita aquí pantalla y me paso a la otra. Ok, bien, miren, les voy a transmitir unas imágenes. A ver, les voy a pasar unas imágenes. A ver, permítanme un minutito, ya las tengo aquí listas, nada más dejen ir cerrando lo que ya no estoy utilizando. Ok, miren, normalmente cuando elaboramos un proyecto, siempre hay una lluvia de ideas que tienen que ver con la composición, de la misma manera que se compone un cuadro o un dibujo o cualquier obra plástica, ¿no? Les voy a mostrar un tipo de composición, luego espero que lo puedan ubicar. A ver. Es esta imagen, espero que todos la puedan ver bien. Y además espero que también, muy seguramente muchos la van a ubicar luego, ¿no? Es una obra sobre todo de cartel, sobre la película Volver al Futuro, del artista, se me fue ahorita el Dred Strudman. Él normalmente pues, genera un montón de carteles, es a mi parecer, una de mis mejores influencias que tengo, sobre todo porque él utiliza medios tradicionales, es decir, lápiz, pintura y el aerógrafo. Pero ahorita lo que nos atañe más es sobre todo la composición, cómo compone una pieza, ¿no? Obviamente aquí es una composición relacionada a un cartel,
y después vamos a ver un poquito la composición relacionada a una escultura, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene como una serie de lluvia de ideas, ya saben, cuando se creó la película, que tiene una clara referencia al viajes en el tiempo, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, otra serie de ideas, ¿no? Una de sus ideas, si lo van notando, es el uso de rayos, ¿no? Por acá se encuentra. Entonces ya en sus carteles, bueno, son viajes en el tiempo, entonces queremos meter un reloj junto con rayos y algunas escenas pues, que ya creo que todo mundo conocemos, ¿no? Quizás algunas partes o ejemplos típicos de alguna de las escenas. Aquí lo podemos ver como que en patineta, etcétera, ¿no? Recuerdan, aquí lo que me interesa más es más bien la parte de la composición. Aquí volvemos al asunto de los rayos, el tiempo, el manejo ya con otro tipo de reloj, ¿no? Esta creo que es un poquito ya diferente, la composición. Creo que no tenía nada tanto que ver aquí con el tiempo, sino más bien con la escena de atrás. Aquí regresamos un poquito al asunto del tiempo, pero también ya empezamos a meter uno de sus grandes como íconos de la película, que pues, es el DeLorean, ¿no? Y hasta que llegamos a esto, ¿no? Entonces, normalmente esto también es lo idóneo generarlo en una escultura. Les voy a pasar otra imagen. Ok, si nosotros estuviéramos elaborando, por ejemplo, en este caso, una escultura que pareciera de Atena o de, no sé si sea alguna amazona o algo por el estilo, siempre hay como elementos muy típicos en nuestra escultura que podemos utilizar en la composición. Ya saben, el uso de arquitectura romana, el tipo de armas, el tipo de armaduras. De ahí también o la importancia de tener ciertos conocimientos, aunque sean básicos de representación visual, para poder generar nuestros propios bocetos, ¿no? Y no quedar como siempre a expensas de las imágenes, ¿no? Es decir, que si a nosotros nos llegaran a pedir, oye, ¿sabes qué? Es que quisiera hacer que me elaboraras no sé, un corredor de NASCAR, hay muchos escultores suelen estar limitados a tener que estar buscando imágenes de corredores de NASCAR para generar su escultura, ¿no? Cuando si tienes cierta habilidad en dibujo, pues bueno, te permite por lo menos desarrollar una idea muy básica de la cual puedes encontrar como ciertos elementos constantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden notarlo, normalmente siempre en este ejemplo vienen elementos como el búho, vienen, por ejemplo, elementos como la lanza que nos va a servir de soporte. Aquí podemos ver otra vez al búho colocado en otra posición, acompañándola o volando. Aquí se puede ver otra serie de ejemplos de esa misma pieza en diferentes posiciones, en diferentes versiones. Cada una de estas posiciones nos va a implicar retos diferentes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, esta serie de esculturas que tenemos acá abajo, donde está mi cursor, donde podemos ver las columnas griegas que pueden servirnos de apoyo a la misma pieza, inclusive, por ejemplo, si nosotros dibujamos la capa que está tocando la base, no es totalmente arbitrario, sino que de alguna manera nosotros mediante esta capa generamos un punto de soporte. Por ejemplo, ustedes pueden notar aquí que como la lechuza, o supongo yo que debe ser una lechuza, está soportándose también de la misma columna. No es lo mismo este tipo de composición quizás a este otro de acá, ¿no? Donde tenemos que hacer nuestra pieza lo suficientemente resistente. Aquí sí lo notan los puntos donde más donde más fuerza va a tener la pieza, o donde más podría tal vez quebrarse si no tenemos cuidado, es en el talón de Aquiles
o que la lanza misma debe de soportar bastante el peso, ¿no? Quizás si es una pieza de unos 20, 30 centímetros, no genere tanto problema, pero si fuera un pedido de una escultura monumental, y llámese inclusive a partir de los 3 o 4 metros, ya estaríamos hablando de un peso lo suficientemente considerable que deberíamos de tener en cuenta desde el punto de la elaboración del boceto, ¿no? De ahí también anteriormente ya les habíamos mencionado que dependiendo qué es lo que vayan a construir, el tamaño y dimensiones, ustedes van a componer esta parte, ¿no? Que aunque si lo notan, se podría decir que es la misma figura, solamente colocada en diferentes posiciones, pero en algunas estamos pensando diferentes composiciones de soporte que va a tener esta pieza, ¿no? Por ejemplo, si lo notan acá, tiene las piernas un poquito más abiertas, pero aquí sí se mantiene solamente en sus pies, ¿no? Lo cual mecánicamente nos abriría como otra serie de problemáticas, ¿no? A diferencia, como lo dijimos, de donde viene la columna. Entonces, como ejercicio práctico, ahorita nosotros, voy a dejar de transmitir pantalla. Como ejercicio práctico, ahorita nosotros vamos a agarrar un ejemplo al azar. A mí me gustan muchísimo los perros, y para también seguirnos manejando desde esta parte figurativa, es decir, ahora no vamos a tratar de buscar una figura fantástica, sino que nos vamos a ir con una figura realista. Les voy a mostrar otra vez pantalla, a ver. Es esta, ¿no? Ya les habíamos mencionado que uno de los puntos más importantes siempre, pues es ir armándose de su carpeta de imágenes, ¿no? Ahorita yo agarré como varias imágenes que me llamaron la atención, es decir, por ejemplo, si lo notan, aquí quizás me llamó la atención solamente la cabeza del perrito. En esta pose me llamó mucho la atención solamente las piernas de frente. Quizás el hecho de que esté como acostado no me interesa tanto, pero estructuralmente se vuelve una pieza que se soporta mejor porque tiene, vaya, su peso se distribuye de una mejor manera, ¿no? De repente, por ejemplo, vi imágenes como esta, donde me llamó la atención bastante la cabeza. Y, por ejemplo, tenemos, déjame verte otra. Esta la descargamos también, sobre todo por, vaya, como nos da información de los músculos que muy seguramente en algún momento vamos a utilizar. Esta ahorita roja, ahorita la vemos. Podemos ver algunas ideas de cómo se vería en movimiento. Por eso les digo y les reitero mucho la necesidad de tener toda esta pesquisa de imágenes, tanto anatómicas, que quizás no nos den tanta información del movimiento, pero sí de músculos y de elementos que se pueden encontrar en la escultura, o, como dijimos acá, en cuestión de movimiento. Ahora, podemos ver como ciertos detalles en esta clase de imágenes que no debemos de dejar de pasar inadvertidos, como por ejemplo aquí el artista nos pone esta situación, que tomemos en cuenta que los gatos tienen este tipo de inclinación, no así como con los perros, ¿no? Obviamente, si nosotros estuviéramos elaborando una pieza sentados, tendríamos que tener en consideración este pequeño elemento, ¿no? La forma de la espalda. Entonces, a partir de todas estas imágenes, yo decido tomar esta posición, que me gustó bastante, pero ponerla más estáticamente. Sí podemos elaborar a futuro piezas, es decir, que quizás solamente se apoyen en su pie y se vean saltando y más complicadas, pero yo ahorita les recomendaría piezas que estuvieran más apoyándose lo más que puedan
para no tener que meternos en problemas de soporte, o que quizás, como ya lo hemos visto con algunos de los compañeros, están utilizando plastilina que es mucho más blanda, o diferentes materiales que no nos permiten un trabajo adecuado, ¿no? Eso mejor lo vamos a dejar cuando ya podamos elaborar nuestra propia plastilina. Entonces, bien, yo tomé de referencia esta imagen y decido crear un pequeño boceto. Obviamente, esto es como un ejemplo muy básico. Si lo recuerdan, esta cabeza me había interesado bastante, que es esta de acá. Me gustan bastante cómo se ven esta clase de pies, pero me decanté por esta pose. Obviamente voy a modificarlo un poco, de tal manera que yo pueda ver dónde se soporta el perrito. Es decir, algo así es mi boceto, ¿no? Lo ideal en escultura es que podamos tener la posibilidad de verla desde todos los ángulos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo. Si fuera una escultura de un humano, pues lo ideal sería tenerla de frente, quizás de perfil, tras, quizás 3/4, vista desde arriba, etcétera, ¿no? Obviamente, estas posiciones anatómicas hacen que la pieza se vea demasiado cuadrada, no nos transmita mucho, se vuelva más como didáctica, porque a fin de cuentas lo que nos va a interesar más es que tenga cierto movimiento, ¿no? Ay, disculpen. Ahí está. Que tenga cierto movimiento, o que nos exprese algo, ¿no? Ahora, en esta parte de que nos exprese algo, ay, a ver. Ahí está. De que nos exprese algo, vamos a elaborar un poco el mismo ejercicio que estaban haciendo en dibujo. Es decir, necesitamos encontrar esa línea de expresión básica que nos dé esa figura, esa posición, ¿no? Ahorita no estamos viendo mucho acerca de volúmenes, no nos interesa tanto qué tan amplio va a ser la cabeza, etcétera, ¿no? Un poco como lo podemos ver aquí, en este tipo de pieza, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, con el color azul se puede ver el grosor del perrito en este caso, pero con el rojo tenemos la construcción que nos va a estar manteniendo a todo el material con lo que lo vamos a elaborar, ¿no? Es un poco, si lo vemos como dibujo gestual, la estructura es nuestro pequeño dibujo gestual, que nos debe dar la sensación de la escultura que vamos a realizar. Recuerdo mucho que mi maestro en la academia mencionaba que una buena estructura hace una buena escultura. Un poco también sucede en dibujo, poco a poco me he dado cuenta de eso, que si no está bien construida desde sus cimientos, la figura en dibujo o en escultura, comúnmente va a tener fallos que posteriormente va a ser muy difícil tratar de eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, si este perrito desde la estructura tuviera la pierna más larga, podríamos generar todo lo demás del perrito, pero eventualmente nos toparíamos que la mano es demasiado larga, o la pata más bien es demasiado larga. Entonces tendríamos que hacer un asunto ahí como de cirugía, de cortar, pero se vuelve muy difícil, porque quizás tendríamos que meter pinzas en una zona que ya modelamos o ya le empezamos a dar detalle, ya sea en pequeño, o también si fuera una pieza grande. Nos ha tocado que de repente la elaboramos. Imagínense que todo esto es soldado, y una parte quizás de la estructura se vuelve, notamos que es muy grande,
Entonces, tenemos que entrar con herramienta o maquinaria un poquito más pesada que podría poner en riesgo nuestra pieza, ¿no? Normalmente, cuando hacemos piezas de gran formato, utilizamos papel, utilizamos unicel o materiales que pudieran ser flamables. Entonces, no con tanta seguridad metes un esmeril o metes una planta de soldar, ¿no? Entonces, sí hay que tener como bien en cuenta la parte de la construcción. Para esto, como decíamos, nos ayuda mucho el dibujo y prediseñar nuestra piececita, ¿no? Les voy a poner un pequeño videíto de cómo elaboramos esto, que es como, volvemos a lo que decíamos hace rato, como nuestro dibujo gestual, ¿no? Obviamente yo encima de todo esto voy a colocar material. A ver, lo voy a poner como un ejemplo, tal vez con esto. Yo voy a ir colocando volumen en todo esto, de tal manera que se forme el perro, ¿no? Es decir, todo esto voy a llenarlo de volumen, también volumen. Aquí de igual manera. Y pues obviamente sus patitas delanteras, ¿no? Pero para eso necesito, como decíamos, la estructura que me va a soportar todo este peso, ¿no? Aquí podemos verla en una de las posiciones de perfil, desde como el lado contrario. Vean un poco cómo cambió. Esto habla un poco de cómo está la columna. A ver, vamos a buscar, creo que saqué una fotografía de cómo está en columna. Aquí lo podemos ver también en columna, ¿no? Aquí lo dejé separado, si lo notan, ahorita lo dejé separado a propósito, sobre todo para que podamos ver cómo unirlo aquí, ¿no? Una de las opciones de cómo unirlo. ¿Va? Les voy a transmitir rápidamente un video, nada más les voy a encargar mucho que me avisen si es que no se escucha el sonido para remediarlo rápido, ¿va? A ver, permítame. Dejen buscarlo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Recuerden que también los que hayan entrado al último vayan anotando su participación del día de hoy. Déjenme ver dónde lo guardé. Ok, aquí lo tengo. Aquí voy a utilizar materiales que les habíamos mencionado que si podían conseguir, estaba bien. Si no, es algo que vamos a estar ya trabajando. Sobre todo, también esta parte de las imágenes, se las mostré, porque ya vamos a entrar en una parte del curso donde ya vamos a escoger nuestro tema, ¿no? Obviamente va a ser un tema figurativo, figura humana, escalas y cánones, porque todo el taller va enfocado hacia eso, pero vamos a dejar quizás un poco más libremente, que si la estructura se puede hacer con cualquier tipo de alambre, yo les recomiendo alambre recocido, el que se utiliza sobre todo para los castillos de construcción. El galvanizado también es una buena opción, pero es un poquito más complicado de conseguirlo, ¿va? Les voy a poner el video, a ver, permítame. A ver. Dejen. A ver. Ahí está. Nada más me avisan, por favor, si se escucha el audio, ¿ok? Ay, se me fue. A ver. Ok. ¿Ya?
A ver, no sé si lo logran ver. Supongo yo que están viendo nada más ahorita mi carpeta. ¿Ahí se escucha? No, no escucha, Cris. Ok, perfecto. Déjame detenerlo. A ver, supongo yo que ahí se escuchará. Voy a ponerlo otra vez desde el inicio. Me avisan si se escucha. Hola compañeros, pues miren, aquí les vamos a mostrar un poco el material básico Se escucha bien. Estructuras. Normalmente lo que se suele utilizar en pequeño formato es alambre recocido, que es el que normalmente se utiliza en la construcción. Vamos a utilizar un poquitito de alambre galvanizado. Si no encuentran de no hay tanto problema. Obviamente pinzas. Pero creo que tiene broncas tu para reproducción. cuestiones de detalle están muy bien. ¿Tiene problemas la reproducción? No sé si le activaste Sí, este video. estanca mucho. ¿Se salta mucho? A ver. La voy a regresar tantito. Avisen. No hay tanto problema. Obviamente pinzas, No, está súper para cuestiones animado. de detalle están muy bien Ok, estas de punta. a ver, déjame ver entonces. Miren, si les parece, bueno. Y para apretar, pues estas de No, ¿verdad? ¿No se ve bien? También son No, bastante tendrías que dejar de compartir. útiles. Intenta volver a compartir a ver si no le pusiste esta de optimización de video. Ok, a ver. Quizás, a ver, déjame ver si cierro el otro programa. Quizás eso puede estar llevándose algo de... Ok, a ver. Lo volveré a poner. No me sale. A ver. Permítame un segundito, ¿vale? Ahora sí no sé por qué no está saliendo este videito. A ver, lo voy a tratar de poner desde las descargas. Hace rato. Nada más cuando está a la hora de compartir, verifica que estén palomeadas las casillas de abajo. Que es La de sonido, ¿no? Optimización para video. Ah, ok, perfecto. Si no, también voy a intentar abrirlo desde quizás el Face me permita un poquito mejor transmitirlo. A lo mejor si tienes abierto otro programa, te está robando recursos, carnal. Sí, de hecho, ahorita cerré los de dibujo. Espero que con esos ya me haya... Ah, perfecto. Sí, también voy a apagar mi cámara. A ver si eso funciona. A ver. Optimización de clip. ¿Crees que con eso es una? A ver. Esa es sí o sí. La optimización es obligatoria. ¿Ahí lo escuchan? Básico para elaborar estructuras. Normalmente lo que se suele utilizar en pequeño formato es alambre recocido, que es el que normalmente se utiliza en la construcción. Vamos a utilizar un poquitito de alambre galvanizado. Si no encuentran de no hay tanto problema. Obviamente pinzas. Escucha, pero tu video se frena. Para cuestiones de detalle están muy bien estas de punta. Y para apretar, pues estas de electricista, que se les llama, también son bastante útiles. Y al final les voy a enseñar un pequeño truco con el taladro para poder trenzarlo tanto manual o mecánicamente, ¿vale? Entonces ahorita vamos a agarrar como un pedazo de este mismo alambre del recocido. Vamos a hacer ahorita una estructura muy sencilla, no es algo como tan complejo. Nada más va a ser un cacho como aproximadamente de 1,5 metros a máximo 2 metros. No, con 1,5 metros es más que suficiente, creo. Entonces me voy a agarrar el pedazo de alambre y lo voy a cortar, ¿vale? Entonces una vez cortado, lo ideal es que encuentren la mitad y de esa mitad lo doblamos
lo podemos aplastar. El video está frenado y se ve un cuadro Y negro. ahí empezamos a trenzar. Para trenzar sirve mucho agarrarlo con las pinzas y empezar a generar el No sé, si lo mandas a tu pantalla que tienes enfrente y con la cámara lo enfocas. A ver. Ah, bueno, podría ser. Déjame intentar. Jitomate. Payasito, payasito. Besito. No, está bien bueno. Debe comprar otros, ¿no? Trata de guardar la despensa porque ves que viene lo duro. Duro. Espérate. Ahora no se escucha. Perdón, les decía, este material yo creo que mejor se los voy a pasar por WhatsApp o mediante el Classroom para que lo puedan ver posteriormente. Sobre todo es más bien la elaboración de estructuras de metal y algunos tips que puedan utilizar. Si es necesario, ahorita lo repetimos en vivo. Mientras ya pasamos como a la siguiente parte como de la clase. A ver. Voy a poner video otra vez. Ahí está. Sí logran ver mi mesa, ¿verdad? Sí, Sí, se ve bien. sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, les mencionaba que en los videos les voy a enseñar cómo trenzar este alambre. La manera más tradicional de hacerlo pues es manualmente, ¿no? Voy a sacar unas pinzas, que es esta, y podamos como generar ese trenzado, ¿ok? De todas maneras, les digo, esto se los voy a pasar en video, yo creo. Entonces, para generar este tipo de trenzado, que es el que solemos utilizar. Esto hace que la estructura sea muchísimo más fuerte. También hay una manera de hacerlo con un taladro mucho más rápidamente. En los videos se los muestro al ratito. Y nosotros, como si fuera el dibujo de garabato, vamos a terminar con una pieza, ¿no? Es decir, aquí obviamente yo ya la doblé, traté de dar como dibujo gestual, por así decirlo. Dejé abierto a propósito porque aquí uno de las cosas que podemos hacer es meter alambre galvanizado pequeño, es decir, podemos cortar esto, cortamos aquí y vamos uniéndolo. No sé si se logra ver. Esto nos va a ayudar no solamente a que nuestra estructura esté unida, sino que también crea puntos de agarre. Esos puntos de agarre pueden servir para que cuando nosotros metamos la plastilina, es decir, que hagamos esto,
tenga más soporte, más agarre y no se esté moviendo tanto, a diferencia de si dejáramos, por ejemplo, nuestra estructura. Les voy a mostrar, voy a cortar aquí esta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestra estructura totalmente lisa y colocáramos plastilina, algo que podría ser muy común es que por el movimiento pasara esto. ¿Ok? Entonces, si nosotros colocáramos una mano o alguna estructura, quizás se estaría moviendo todo el tiempo, haría que se fuera abriendo, se fuera bocardando y termináramos perdiendo el modelado que generamos en un inicio. Por eso, lo importante de que tenga cierta cantidad de agarre la misma estructura que nosotros generamos. Recordemos que yo ya había elegido esta figura del perrito, por eso, y de ahí es esa posición. ¿Ok? Aquí ya nada más me faltaría lo que es como la colita. Voy a agarrar un cachito del mismo alambre. Una de las cosas que son bien importantes en la escultura es también saber utilizar las herramientas, ¿no? Ya lo habíamos manejado quizás en dibujo, pues deben de tener cuidado a la hora de estar sacándole punta a su lápiz, que siempre sea hacia afuera. En escultura deben de tener todavía más cuidado porque esto les puede machucar los dedos, esto también, a fin de cuentas esto es puntiagudo, o el mismo uso de los stickers les puede provocar alguna herida. Sí, normalmente es un poquito más complicado en cuestiones, y es muy normal que como escultor todo el tiempo te estés como de repente lastimando, ¿no? Y pues llámese, hasta en escultura monumental, pues ya utilizas herramientas todavía más complejas, ¿no? Quizás plantas de soldar, quizás esmeriles, portadoras, etcétera, ¿no? De ahí que también uno de los puntos que deben de tener cuidado, vamos a tratar de hacerles algún video tutorial de manejo de herramientas, y obviamente en clase presencial pues les vamos a dar como ciertas indicaciones de cómo tomar correctamente las pinzas, el martillo, porque inclusive les sorprendería que, vaya, inclusive hay ocasiones en las que la gente no sabe ni tomar el martillo, ¿no? Entonces sí debemos de tener mucho cuidado. Aquí hay varias maneras, digamos, ya tenemos nuestra estructura. Hay muchas maneras para crear el volumen. Una podría ser directamente con plastilina, otra podríamos generar como una técnica de alebrijes, es decir, metiendo papel y masking, irles generando un poquito de volumen, o hay una que normalmente ahorita se utiliza mucho, sobre todo por rapidez. No diría que es como la más barata o la más económica, pero sí es muy sencilla, que es utilizar el material del aluminio, ¿no? La hoja de aluminio, para ir creando estos volúmenes. Es decir, por ejemplo, podríamos aquí aplastar y automáticamente, sobre todo como el aluminio nos permite comprimirlo, nos permite ir generando ese volumen poco a poco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a armar toda la parte del tórax y voy a pasar a los pies. Ahorita estamos haciendo una figura sencillita. Yo creo que, no sé si la próxima clase o la que viene les vamos a enseñar a hacer con base en cánones un cuerpo humano o quizás solamente nos enfoquemos en la elaboración de la plastilina, ¿ok? También a lo largo de la semana les iremos poniendo el material que van a necesitar en dado caso de la gente que nos acompaña de otros estados, lo que se necesita para hacer su propia plastilina. Contemplen aquí que no estoy tratando de buscar el volumen final, es decir, yo considero que quizás la pierna del perrito va a llegar por acá,
pero no me interesa llegar hasta el final de esa pierna del perrito con el aluminio, porque de aquí todavía va a crecer con la plastilina misma, ¿ok? Si no estoy tratando de llegar a un boceto básico, por ejemplo, aquí el muslo, de ahí la necesidad, como bien decíamos, de todo el tiempo estar viendo nuestras imágenes de referencia, así como cuando están dibujando, que todo el tiempo estamos utilizando a nuestra modelo, pues aquí también es bien necesario todo el tiempo estar viendo las imágenes de referencia. Aquí yo anteriormente ya había elaborado un perrito, entonces ese lo estoy utilizando mucho de referencia, se los voy a mostrar, está acá, es este, sobre todo para detallitos, por ejemplo, como de los dedos, que son muy característicos en los perros, o lo que habíamos mencionado, ¿no? De la columna, o ciertos músculos que pueden encontrarse, ¿ok? Entonces, ahorita nada más voy a estar generando el puro volumen con el aluminio. Como les decía, voy a ver si armo también uno que sea solamente hecho de material reciclado, para que también se den un poco a la idea de que no necesariamente necesitan ni plastilina de escultor, ni tampoco necesariamente el papel aluminio, ¿no? Podemos suplirlo con otro tipo de materiales, como el mismo el papel maché, o generar pastas de papel. Si gustan, también después les mostramos cómo elaborar su propia pasta de papel, que funciona esta pasta de papel mucho como si estuviéramos elaborando barro, ¿no? Y es con material totalmente reciclado. La única desventaja que a mi parecer tiene esta técnica es que es muy lenta. Utilizar las pastas de papel y el engrudo, porque tenemos que darle todos esos tiempos de secado, ¿no? Entonces a veces eso desespera un poco a la hora de esculpir, porque uno quisiera estar elaborando rápidamente el volumen que necesitamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, ya voy generando volúmenes de pies, voy revisando que toda la estructura esté a como la quería armar. Hay cachitos, por ejemplo, que son como los dedos. Yo no le pondría tanto aluminio porque corre el riesgo de que la hagan demasiado grande. Entonces, cuando metan, digamos que si con aluminio llega aquí y después de esto todavía meten plastilina, van a generar una patota sumamente grande, ¿no? Entonces, tengan cuidado ahí con eso, aplástenlo bien, hagan que agarre bien a la estructura. Por ejemplo, aquí creo que voy a necesitar casi todo esto para generar el puro torso. Y también ahorita pues estamos escogiendo como una figura muy, muy básica, ¿no? No nos estamos preocupando ahorita tanto de cánones, medidas, que quizás cuando pasemos a la parte ya de elaboración de un cuerpo humano, pues sí vamos a estar como checando un poquito más ese detalle, ¿no? Entonces, miren, si lo notan, aquí, por ejemplo, ya elaboré el muslo, la forma como de patita de pollo. Me falta un poco más desarrollarla de este lado. Si lo notan, es bastante útil como el aluminio para generar esta clase de estructuras. Ahí está. Entonces vamos aplastando y generando el muslito. ¿Ok? Obviamente también aquí en el caso de los perros tienen como una estructura muy específica en las patitas. Eso sí es importante que la puedan llegar a ver. Y así vamos elaborando toda la pieza. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? No. No, para nada. Bien. No, todo muy claro. Igual también, como en el caso de dibujo, estaremos haciendo algunas pruebas próximamente para quien nos quiera acompañar de manera presencial, pero pues bueno, ahí vamos a tener que estar checando cómo
cómo pueda funcionar esta situación de clase presencial y obviamente en línea. Entonces, miren, aquí ya tengo casi todo el volumen frontal. En las patitas de enfrente casi no le quiero colocar mucho aluminio porque corre el riesgo de que me pase y como les decía anteriormente, si es que me llegara a pasar, sería estarle quitando todo el aluminio, pero quizás como el aluminio bien agarrado desde acá, tendría que deshacer mucho. Después también les vamos a mostrar algunos tips de qué pasa cuando nos equivocamos en alguna zona, cómo podemos corregir fácilmente. Entonces, miren, aquí ya tenemos como un poquito la forma, los volúmenes que necesitábamos. Entonces ya nada más voy a generar el cuello y cabeza. Esta es solamente una manera de elaborar la pieza, ¿no? Podríamos hacerlo con otro tipo de materiales, no es necesariamente el alambre recocido, quizás podríamos estar utilizando espumas de poliuretano o utilizarlo a partir de unicel, ya veremos si tratamos de hacer una especie de mezcolanza, es decir, quizás para la cabeza o para el torso utilizamos un poquito de espuma de poliuretano o utilizamos diferentes materiales, sobre todo porque quizás no todos lo encuentren los mismos materiales en de su lugar de origen, ¿no? Digamos. Entonces aquí ya voy generando rostro. Obviamente estoy con un proceso todavía muy burdo, es muy básico la cabeza del perrito. Como lo notan, pues sí estoy utilizando ahí bastante aluminio. Bueno, se va rápidamente, pero estamos ganando mucho en cuestión de velocidad y tiempo, que hacerlo a papel y con masking, pues sí nos llevaría otro ratito, ¿no? Quizá hay una pregunta sí, con respecto, por ejemplo, a usar masking. O sea, ¿sí tiene como adherencia? Sí, mira, para la plastilina. Sí, de hecho sin problema, tiene bastante adherencia. Déjame ver si puedo agarrar un cachito de papel y precisamente hago eso en alguna de las patitas para que puedan ver el ejemplo. Digamos que tenemos, ahí está, ¿no? Muy básicamente. Voy a hacer ahorita el ejemplo, quizás con esta patita que no tiene tanto volumen. Voy a agarrar un cachito de papel. A ver. Déjame ver. Voy a agarrar este de acá. Esto normalmente nosotros lo utilizamos cuando hacemos alebrijes o cosas por el estilo, ¿no? Aquí sí contemplen que no necesariamente por ser papel va a quedar como muy burdo. Les invito muchísimo a checar, por ejemplo, el trabajo de las fallas españolas, o hay un carnaval muy famoso que es el carnaval de Viergio italiano, y van a ver lo que se puede elaborar con papel, ¿no? Y sobre todo que es un material sumamente sencillo de conseguir, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, lo que me decías, ¿no? Aquí nosotros les recomendamos mucho que agarren su masking. Ay, perdón, ya estaba, en vez de estar utilizando masking, estaba utilizando doble cara. Acá está. Les recomiendo que tengan ya predispuestos tantitos cachitos de masking. Por eso les decía que esta técnica, aunque es quizás un poco más económica, pues es un poco más lenta también, ¿no? Entonces, miren, estoy agarrando el papel, lo estoy doblando. En general, ahorita lo único que necesito es elaborar un poquito de volumen, ¿no? Entonces, y si es necesario apretarlo bastante bien, esto de que es necesario apretarlo bastante bien es para que cuando metamos la plastilina no se deforme demasiado, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí ya empecé a colocar un poquito de material en lo que es la patita y voy a colocar tantito más, ¿va?
Esto te digo, nada más es para generar un poquito de volumen. Ahí está. Entonces, ahí está. Así voy generando algo de volumen. Si es necesario, voy poniendo un poquito más de masking. Hay algunos ejemplos, pueden buscarlos en internet, de piezas bastante bien realizadas con esta técnica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo necesitara un poquito más de volumen aquí, yo podría agarrar el papel, doblarlo y ese cachito ir aumentando como si fuera el músculo. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, aquí podría agarrar tantito masking, voy pegando. Les digo, es como más lento, pero no es un mal método. Sobre todo cuando no hay como fácilmente conseguir el aluminio, pues pueden utilizar esta otra técnica, ¿no? Normalmente esta es la técnica de los alebrijes. Entonces, ahí está. ¿Se dan cuenta? También puedo generar ciertas formas de volumen. Por ejemplo, aquí ya generé el muslo y empiezo a generar toda la patita. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Miren, por ejemplo, ahí está ya la patita. ¿Va? Miren, por ejemplo, aquí sí hace falta como unirla un poco más. Eso sí, en esta técnica sí, lo que no te llevas de aluminio, pues te lo llevas en masking, ¿no? Entonces, miren, aquí ya lo pegué bastante bien, ya está como muy justito. Voy a generar rápidamente también esta otra patita, que es ya casi si se dan cuenta, ya empieza a aparecer la forma. Y empiezo a ganar volumen, que es lo que me interesaba. Por ejemplo, esta técnica funciona mucho cuando estamos elaborando piezas que no queremos que pesen tanto. Es decir, eventualmente en el taller también les vamos a enseñar a utilizar la plastilina epóxica para tener ya piezas totalmente terminadas, que son, por ejemplo, como esta. Esta está en plastilina epóxica, no sé si lo alcancen a escuchar. Esta ya es sólida. ¿Okay? Lo que me permite poder sacarle moldes más fácilmente porque no se va a deformar tanto la pieza. Les voy a mostrar una pequeña, un molde que ya saqué de esta pieza. Esto es algo que permite o que facilita bastante la escultura. Es decir, si nosotros tenemos esta pieza y digo, bueno, a lo mejor me gusta, me parece interesante cómo se ve ya esta pieza, pero de aquí podríamos sacarle más posibilidades estéticas. Por ejemplo, yo lo que hice fue sacarle solamente molde a la pura cabeza y sacar las copias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ya es una de las copias. ¿Ok? Pero nada más me interesaba sacar la pura cabeza para hacerle algo totalmente diferente. Es una especie de corta y pega, ¿no? Si quizás les interesan las patitas, podrían sacarle molde a las patitas y sacar estas patitas, quizás trozarlas un poquito de aquí y darles otra posición. Eso para no tener que modelar desde el inicio toda la pieza, ¿no? Por ejemplo, les digo, yo saqué esta copia para elaborar otra pieza totalmente diferente, en su caso, es esta, ¿no? Entonces, es exactamente la misma copia, pero aquí ya empecé a modelar otro motivo totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, eso también lo vamos a estar checando, la parte de los moldes, cómo pueden elaborarlo, tanto con materiales sencillos, algunos que pueden encontrar en casa, y también, eso sí, hay algunos materiales que son un poquito más especializados. Déjenme volver a cortar el masking.
Mientras, si tiene alguien alguna duda, algún comentario, lo vamos checando, ¿vale? Entonces, miren, aquí ya voy a empezar a generar un poquito más de volumen a la patita, sobre todo. Lo voy recorriendo toda la pieza. Y voy recortando el sobrante. ¿Vale? Entonces, si lo notan, ya voy teniendo como cierta posición en la parte de acá atrás. ¿Ok? Ahorita, ya con esto, podríamos todavía meterle un poquito más de volumen, pero vamos a pasar ya a la colocación ya con la plastilina. Sobre todo también para que vean que no hay como tanto problema, que la agarra bastante bien. Entonces, ahí está. Inclusive hasta con el mismo masking voy generando ciertos otros volúmenes, ¿ok? Entonces, aquí tengo ya la plastilina. Como les decía, esta pues ya la reciclamos y la reciclamos y la reciclamos. Miren, ahorita ya la diferencia, este rato estaba un poquito más caliente y podía meter el dedo más fácilmente. Ahorita está muy sólida, me cuesta más trabajo. Con las bolsas de plástico podría ser, generarías, digamos, un poco más de reciclaje, pero pues también tendrías que aprisionarlas mucho y sí sería más complicado poder hacerlo con bolsa de plástico, pero no imposible, ¿no? Sobre todo aquí sí, digamos, por ejemplo, con las bolsas de plástico podrías generar ese volumen, pero te tardarías muchísimo más tiempo que si lo hicieras de papel, de quizás con una estructura soldada, etcétera, ¿no? Inclusive con un bloque de unicel que lo cortaras, sería como más lento el proceso. Déjenles muestro una piececita que tengo aquí para ejemplificarles qué es lo que les estaba diciendo. No, esta es una pieza que hice ya hace un tiempecito, pero está hueca. No, aquí en esta parte tiene una estructura de alambre que mantiene la forma, ¿no? Por eso es que me puede permitir ese tipo de forma como un poquito más compleja. Pero toda esta parte no es que la haya realizado de pura plastilina, sino que la realicé de un cachito de espuma de poliuretano. Inclusive si quitamos un poco esto, estas ya son como piezas que se pueden ya deshacer, porque ya le sacamos el molde y todo el asunto. Miren, vamos a rascarle aquí. Para que vean, en realidad estoy poniendo cerca de nada más medio centímetro de plastilina. Todo lo demás de abajo ya es espuma de poliuretano. Ahí ya empezó a salir. ¿Ya lo notaron? Aquí ya empezó a salir todo el espuma de poliuretano. Entonces, yo con este pequeño bloquecito de espuma de poliuretano, vean todo, casi me estoy ahorrando mínimo una barrita de plastilina, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Toda esta parte le puse una estructura, a ver si aparece por acá. Ahí está. Ahí logran verla. Otra vez el alambre, que es la que me está soportando esta figura. Digo, de por sí la plastilina que utilizo es un poquito rígida, pero ya el armazón interno es lo que me mantiene. Por eso les decía mucho de la importancia de pensar bien qué es lo que van a hacer para elaborar su estructura y le sea más fácil la construcción de su pieza, ¿ok? Por eso
es importante que vayan pensando un poco qué es lo que qué tipo de figura es la que van a realizar. Podemos irnos por algo muy clásico, es decir, alguna escultura griega, romana, del Renacimiento, o si gustan, nos podemos ir por algo un poco más moderno, pero sí es importante que trabajemos siempre desde el ámbito más figurativo, ¿no? Entonces, miren, como les decía, que esta plastilina ya está como muy sólida en realidad. Para esto, aquí sí puedo utilizar mis sticks. Entonces, ya más fácilmente saco el cachito de plastilina y voy colocándolo. Vamos a trabajar este perrito como de alguna manera tipo, sería el equivalente como al impresionismo, más como es decir, ir colocando la plastilina e ir generando lo más rápido que podamos. Este tipo de ejercicios de ir colocando la plastilina y generarlo como a manera de boceto, esperemos poder en algún momento tener alguna sesión en conjunto con dibujo para que podamos elaborar algunos bocetos pequeños en plastilina, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, ya voy colocando aquí la plastilina, ya gané volumen. Perdón, si se me ha ido alguna duda, es que no logro ver como en esta pantalla todas las preguntas, ¿eh? Pero si alguien tiene alguna duda, me va diciendo. Entonces, miren, voy sacando más plastilina. Todavía se encuentra un poquito a temperatura ambiente, lo cual me permite todavía en el fondo poder trabajarla. Está suavecita, pero sí es una plastilina ya más preparada, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en la parte del muslo que ya habíamos generado, puedo ir colocando la plastilina, ir bocetando rápidamente. Y ya nada más sería esta zona, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos la parte de la piernita, ¿ok? Y a ir generando rápidamente. Les digo, comúnmente aquí sí es como ir alisando. Ahorita no nos interesa como tanto dejarla en acabado totalmente liso, pero sí por lo menos irle generando un poquito de la forma básica, ¿no? Ir respetando, por ejemplo, dónde es más delgado y dónde es un poquito más gruesecito. Ok, aquí se alcanza a ver ya un poquito la patita y el torso. Aguas, alguien ahí tiene un micrófono prendido. Entonces, miren, se dan cuenta ya, ahorita ya tengo casi toda una mitad. Obviamente así tendría que trabajar también este lado, pero ahorita por tiempos. A ver, déjame checar. Entonces, miren, ya voy teniendo como toda la estructura general. Y de aquí ya empezaría a generar
parte de la cabeza. Todo en un boceto muy sencillo. Entonces, aquí ya ir generando como el boceto general de la cabeza. De repente es bueno utilizar como si fuera una pequeña espátula, que vayan haciendo esto. Y quizás ir bocetando lo que va a ser la oreja. Y aquí se puede notar un poco la construcción básica. Y cuello. Aquí sí es importante que tengan como, si se dan cuenta, aunque le pusimos como bastante volumen, pues aún así nos estamos llevando algo de plastilina. La ventaja pues siempre es que la plastilina de escultor la podemos reciclar fácilmente, entonces pues, no lo vean así como problema. A fin de cuentas, si van comprando, mientras más plastilina vayan teniendo, van a poder hacer piezas cada vez más grandes. Pueden sacarles molde y ya después reutilizar, ¿no? Miren, si notan. Ahorita lo único que estoy haciendo casi es recubrir la estructura básica. Donde todavía estamos como en posibilidad de que si alguna parte no nos gustó tanto, podamos moverla y ya nada más vamos modificando, ¿no? Esta sí es la ventaja de este tipo de estructuras, a diferencia de si utilizáramos una estructura o más quebradiza o soldada o quizás de carrizo o algo, o madera que de repente se llegue a utilizar, sería muchísimo más complicado. No sé si lo notan. Ya casi estamos generando como toda la figura. Entonces, aquí seguimos utilizando la plastilina. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Con la plastilina para modelar se pueden hacer moldes? Con la plastilina para modelar, bueno, o sea, ¿a qué te refieres con que se puede hacer molde? ¿Se puede hacer un molde para hacer uno de ya para ya o sea, como... Para hacer reproducciones, ¿no? Sacar el modelo. ¿Qué hacer? Sí, o sea, bueno, de hecho, normalmente, por ejemplo, yo de aquí podría sacar el modelo. A ver, déjame ver si tengo alguna pieza que ya haya sacado anteriormente. Híjole, creo que no tengo ahorita. ¿El tentáculo no crees? ¿El que acabas de mostrar? El tentáculo. ¿Qué crees? Bueno, no tengo el tentáculo en resina. Déjenles muestro esta misma pieza. ¿Qué es lo que me estabas diciendo? Que es en plastilina. Yo le saqué un molde con un material que se llama caucho de silicón. El caucho de silicón es este de acá. Déjense los muestro. Digo, no es esa misma figura, pero es como para que es miren. Este es el caucho de silicón. Si se dan cuenta, es como cuando nosotros colocamos, ya saben, este pequeño juego de niños de que te ponías resistol en las manos y te registraba hasta las huellas dactilares, ¿no? Un poco es eso, pero así con esteroides, ¿no? Entonces, una vez teniendo nuestro molde, podemos, eso sí, sacar reproducciones de diferentes materiales. Por ejemplo, aquí pueden ver una reproducción en yeso del mismo tentáculo que les mostré, ¿no? Y si se dan cuenta, pues tiene un registro bastante bueno, ¿no?
Entonces no tiene tiene ahí como algunas fallitas, pero fueron fallitas directamente a la hora de hacer el molde, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí se puede notar perfectamente el tassel, que sería en esta zona, y aquí no lo tiene, porque a fin de cuentas, pues este es el original, ¿no? También no necesariamente todo tiene que ser a partir de cero. Es decir, aquí nosotros ya elaboramos nuestra estructura partiendo de cero, de una idea básica que sería elaborar el perrito, elaboramos nuestra estructura, fuimos colocándole volumen y posteriormente ahorita ya le estamos colocando la plastilina, lo que va a ser el acabado final. Pero también podríamos modificar piezas. Por ejemplo, acá tengo una pieza que generé de un maniquí, de las que son, ya saben, ¿no? Como el puro rostro. La rompimos, empezamos a generar otra serie de elementos diferentes para generar una pieza específica. Pero, por ejemplo, aquí sí le modelé toda esta zona de la rosa, le modelé algunas partes del cabello, o de este lado le modelé totalmente esto, pero es a partir de una pieza en específico, ¿no? También podríamos hacer eso, a ver si es que nos da algo de tiempo, sobre todo más bien el curso, sería bueno agarrar a lo mejor, supongo yo que ubican estas, como las muñecas de Barbie o las Bratz, algo por el estilo, que ya está preconstruida la figura y a partir de esa podríamos tomarla como una estructura y modificarla a nuestro antojo. Eso también es, se puede utilizar en la escultura, aunque bueno, ahí se están un poco saltando alguna parte de proceso de elaboración de tu propia estructura y en general, ¿no? Pero bueno, si es un proceso o es una escultura que tiene que salir rápidamente, pues vaya, también es válido, ¿no? Entonces, miren, aquí ya voy colocando, por ejemplo, si lo viéramos nada más en mitad, ya voy teniendo las patitas de atrás, las de enfrente y... ok, sí, de hecho de lo del color, como ya les habíamos mencionado, es difícil, por ejemplo, en estas, las que son como blancas, de repente ver todo el detalle. Por eso es que normalmente se utiliza el color terracota o el color gris. Aquí en México antiguamente sacaban mucho el gris o el terracota, pero ya cada vez es más difícil encontrar el gris. Ya lo más normal aquí en México es encontrar el color terracota. Eso ya es casi de ley, ¿no? Ya rara vez se encuentra los otros. Pero les digo, les va a funcionar sobre todo para que logren ver los detalles de la figura, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta. Ahí está. Ya voy generando como la forma básica de la estructura del perrito. Voy buscando volúmenes. Y también si lo han notado, todo el tiempo voy haciendo esto, ¿no? Todo el tiempo voy girándola, voy viendo dónde le falta volumen, cómo se ve de diferentes posiciones, porque muy seguramente así van a encontrar algún detallito que les haga falta, o quizás una parte que ustedes la ven bien así, pero quizás cuando la coloquemos en otra posición van a decir, bueno, es que esta zona le hace falta. De ahí la importancia, otra vez, de las referencias, ¿no? Obviamente, cuando es un tema, a lo mejor que ya conoces muchísimo, o sea, si es un elemento que has estado haciendo una y otra vez, ya instintivamente ya tienes un poquito más de noción de cómo elaborarlo, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, aquí lo ideal sería meterle un poquito de alambre para la colita, pero bueno, ahorita la vamos a... Eso también es normal que podamos hacerlo, que tengamos este hábito,
Quizás aquí yo ya sé que le hace falta la colita, lo ideal es de que le ponga precisamente un alambrito, pero se la voy a ir colocando nada más a manera de darme una idea de cómo se va a ir viendo la pieza, ¿no? Esto nada más va a ser como una especie de boceto, ahí ya lo tengo colocado, me va dando una sensación, por ejemplo, aquí yo ya descubro que la línea esa de expresión que estábamos platicando hace ratito con Sune y con Fabio, ya más o menos la voy encontrando, ¿no? Que sería como esto, toda la mitad, hasta el cuello, hasta acá, ¿no? Que me va dando esa como línea de expresión. Entonces, por ejemplo, aquí también ya puedo ir colocando, visto desde atrás, la otra patita del perro. También, si se dan cuenta, normalmente ahorita, pues nada más he utilizado este para solamente sacar la plastilina, pero todo ha sido a mano. Es muy necesario que se traten de hacer como esa maña de estar trabajando a mano o de resolver mínimo lo más básico a mano para que no dependan tanto de la herramienta y solamente, pues obviamente la herramienta la vamos a estar utilizando ya cuando elaboramos detalle. Inclusive dependiendo del estilo, pues hay escultores que no utilizan tanto herramienta, sino que todo lo elaboran más como a mano, pero ya es como directamente su estilo, ¿no? Y no necesariamente por elaborarlo a mano pierde realismo, sino que ya más bien depende de la técnica del artista, ¿no? Si se dan cuenta, ya poco a poco va teniendo esa figura. La ventaja también es de que como es una plastilina preparada, pues en general está bastante sólido, o sea, no tiene problema de que se deforme, ya lo puedo ir como colocando en posición, ya puedo ir viendo, miren, por ejemplo, si suponiendo que sería el piso, ya puedo ir viéndolo en diferentes posiciones, cómo se vería, un poco, por ejemplo, inclusive si hasta si esta decidiera que fuera como su base, ¿no? Un poco como lo que estábamos viendo con la figura del Amazonas, ¿no? Quizás podría elegir esta su base, colocarle quizás alguna especie como de tronco, algo de pasto, maleza, o si estuviera cazando quizás algún animalito, un conejo, ya dependería de su idea inicial de qué es lo que quieren representar, ¿no? Hay gente a la que le va a ser más sencillo saltarse la parte del boceto y se va a ir directamente a esculpirlo, porque a fin de cuentas tenemos como más esa afinidad de la estructura del volumen, de sentirlo, que de dibujarlo en 2D, ¿no? Para expresar ideas, pues nada como el 2D. Miren, por ejemplo, aquí ya tengo buena parte del perrito ya elaborada. Ya se ve un poco más el muslo. Posiblemente todavía me falte aquí como trabajarlo un poco más. Entonces, por medio de los videos, espero puedan ver cómo elaboramos la estructura. Si tienen alguna duda de cómo hacerla, nos van preguntando. Si es necesario, les hacemos algún otro video y se los hacemos llegar para que puedan elaborar su primera piecita como a manera de boceto, ¿no? Y se vayan familiarizando un poquito también con cómo construir, o sea, que ya no sea, vamos a seguir trabajando con nuestros relieves a manera de ejercicios, pero a la par que vayan agarrando alguna piececita. No hagan algo muy grande, porque la idea del taller es de que lo que seguiría pues ya sería el cuerpo humano, y ese sí le vamos a dedicar como un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, nada más hagan algún bocetito pequeñito y ese ya nos lo va mandando para ver cómo va quedando. Les digo, les recomiendo muchísimo que se vayan haciendo de su plastilina de escultor. Si tienen como algún problema para conseguirla, avísenos y les decimos como con qué la podrían
suplir, ¿no? Un poco. Y pues también les vamos a enseñar a hacer la suya, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí ya tengo un poco la posición que quería. Cómo se ve desde arriba, cómo se ve desde atrás. Esta parte se ve bastante interesante. Ya nada más sería irle elaborando la parte de las patitas y en general todos estos detallitos, ¿va? Obviamente, por ejemplo, cuando ya estuviéramos entrando en detalle, por ejemplo, aquí vamos a ver en la cabeza, a ver, les traigo un... En la cabeza, por ejemplo, podrían agarrar, como dice Aldo, ya como bolitas, como si fuera una pincelada, irla colocando, ¿no? A ver si se logra ver por la imagen. Ir utilizando su misma mano como herramienta. Por ejemplo, aquí ya llega el punto en el que dices, es que quiero hacer este movimiento específico. Por eso la necesidad de los stickers, ¿no? Vamos a ver con este, para que no sea uno muy complicado. Y vean cómo, a fin de cuentas, casi lo voy embarrando, ¿no? Y a partir de esto, voy construyendo lo demás de la pieza, ¿no? Por ejemplo, aquí su maxilar. Un poco aquí sabríamos que vendría su nariz. Te quedan 3 minutos, Isaí. Ok, perfecto. Entonces, miren, chicos, esto es un poco como los ejercicios que vamos a estar trabajando. Es necesario que chequen el video que ahorita les voy a subir en el WhatsApp para que vean la construcción de la estructura, que se les haga lo más sencillo posible. Ya vimos cómo generar volumen. Escójanse cualquier elemento, un pequeño pajarito, algo que sea como, vaya, que exista en la realidad. Escójanse un perrito o algo así sencillo. Sobre todo para ver cómo entienden esta parte de la estructura. Les vamos a ir ayudando conforme avancemos. También les dejamos un poquito de tarea esta parte del ojo. Ya vieron un poquito que pueden utilizar una canica. Si encuentran algunas pelotitas un poquito más grandes, también puede ser con eso. Y vimos también un poquito acerca del uso de sellos, ¿no? Después también les vamos a enseñar a elaborar sus propios sellos con alguna textura que les haya gustado. Le podemos sacar molde a esa textura y utilizarlo como un sello, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario. Para una ala de una mariposa, por ejemplo, ¿se le tiene que poner ahí? ¿Se tiene que poner también aluminio? Yo, por ejemplo, lo que haría para la ala, es decir, ¿no? Si nosotros colocáramos como aquí mira, por ejemplo, un decir, ¿no? Yo lo que haría sería colocar esto y cortar con algún cartón la forma de la ala, solamente para que vayas viendo cómo queda como en boceto, ¿no? Ya si la quisiéramos elaborar ya fija, después te vamos a enseñar a elaborarla con plastilina epóxica para que aunque sea muy delgada, sea lo suficientemente resistente. Inclusive, por ejemplo, aquí, eso también es algo que les tenemos que ir enseñando, el uso de encastes, es decir, que puedan elaborar su ala, por ejemplo, si le pusiéramos una ala a este perrito, que puedan elaborar su ala totalmente rígida y después colocarla en su pieza y que no tenga como ningún problema. ¿Va? Sí, ¿Alguien gracias. más? Yo. Sí, dime. Entonces, la plastilina esa que está usando es la que dijo, la epóxica, la No. que está usando ahorita. Esta es plastilina de escultor. La epóxica, si gustan, se las empezamos a enseñar la próxima clase, pero esa es más química. Esa más, para que lo ubiquen, es plastiloca. Básicamente es plastiloca, ¿no? Pero esa, obviamente, al secar, queda rígida. La desventaja que tiene es que con la plastilina común y corriente
pues todo el tiempo, por ejemplo, podríamos dejar ese perrito ahí como meses y después regresar y decir, mira, pues es que el cuello no me gustó tanto. Entonces tendríamos todavía como la posibilidad de irlo modificando. En cambio, con la plastilina epóxica, al quedar rígida, tenemos esta clase de bocetos. Entonces, todavía lo podría seguir trabajando, pero ya involucra el uso de lijas, el uso de algún esmeril o el uso de alguna sierra. Por ejemplo, si esta pata ya no me gustara y la quisiera levantar, tendría que mochar aquí, cortar, modificar la estructura y ya tendría, todo eso sería la basura prácticamente, ¿no? Pero sí, ya es un material diferente. Este es como tal plastilina de escultor. Es la misma plastilina que deben de tener ustedes, nomás que un poquito más rígida, ¿no? ¿Alguien más? Sí, ¿qué figuras serían las básicas si es la primera vez que vamos a hacer una estructura? Yo les recomiendo una figura que esté como en cuatro patitas para que no se metan ahorita tanto en el problema de, es que, es decir, ¿no? Si esta estuviera de pie, no se queda de pie y todo el tiempo se me cae y se va de lado, etcétera. Yo les recomiendo una pieza que puedan ponerla, digamos que así, en su mismo soporte como forma de basecita. Podría ser un gato acostado, algo así, pero que sí tenga un fundamento de la realidad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Antes de que se nos acabe ya el... Sí, perdón, creo que es casi la misma pregunta que la anterior, pero entonces ¿es plasticera esa que ahorita estabas ocupando con el perrito? Podría decirse, pero le falta, tiene muy poquita cera de abeja, entonces todavía es muy maleable. Yo creo que para la próxima clase vamos a enseñarles a hacer la plasticera para que vean precisamente, inclusive hasta que vean cómo esta la puedo a fin de cuentas doblar fácilmente. En cambio la plasticera ya me costaría bastante trabajo. Vale, gracias. Entonces, ¿La plastilina del escultor que dices es la que venden o ustedes ya enseñaron a hacerla? No, esta la venden, es la ICMAR, que me parece ser que se llama. Si gustan, les pongo ahorita una fotografía de cómo es exactamente. Vale, gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Profe, ¿y esa plastilina de escultor se puede hacer dura? ¿O solo la epóxica? O sea, tú dices como para tenerla así guardada, o sea, digamos que hagas tu perrito y digas, pues ya solo así me gustó, ya la quiero dejar ahí. Ajá. Normalmente aguanta bastante bien. De hecho, como a fin de cuentas tiene algo de cera y grasa, contempla que si la abandonas, por así decirlo, la pieza, se va a ir resecando y resecando y resecando y se va a ir solidificando un poco, no totalmente, pero sí va a quedar sólida. Yo tengo piezas que he hecho en plastilina que ya tienen casi los 15 años y ahí siguen. Obviamente se han llenado de polvo, pero ahí siguen, ¿no? ¿Alguna otra dudita más? Para la otra semana, entonces, ¿qué tenemos que hacer de tarea? Para la otra semana les voy a dejar la tarea de la textura del ojo, la que vimos, y no importa que no la tengan acabado, pero por lo menos que ya hayan elaborado alguna estructurita de metal y le hayan empezado a dar un poquito de volumen, ¿va? Esa va a ser su primera estructura. Las próximas clases ya vamos a ver una estructura todavía más compleja. Profe, dime. Hace rato dijo que íbamos a hacer plasticera, pues para de una vez ir buscando el material. ¿Es cera de qué? Normalmente se utiliza cera de abeja y hay otro material. Si gustan, se los escribo. Sirve que les escribo qué cantidades son las que necesitan para 1 kilo de plastilina, ¿va? Inclusive, por ejemplo, eso sería genial. Quien pueda conseguirla para la próxima semana, la hacemos en vivo. Si ya podemos tener clase presencial, obviamente les damos un poco de plastilina a quien esté en la clase presencial y quien nos acompañe desde su casa, les decimos el proceso de cómo elaborarla. Ok, sí, de acuerdo. Una pregunta sobre las presenciales. ¿Ustedes le avisarían a los alumnos o nos podemos
proponer? ¿O cómo va a estar? Sí, yo creo que primero vamos a ubicar exactamente el lugar, vamos a habilitarlo, les vamos a mencionar exactamente dónde es y ya ustedes, dependiendo de dónde vivan, de sus horarios y toda la situación, pues ya definirían quién va o no. ¿Ok? De hecho, posiblemente, bueno, ya veríamos si es que les queda también en este mismo horario en la tarde o si quieren que movamos ahí un poquito el horario o algo así para que les sea como más fácil el transporte. Pero eso si quieren lo checamos, hacemos alguna encuesta o les mandamos algún formulario. Sí, vale, gracias. Bien, entonces, pues... Lo van a transmitir en Zoom, ¿no? Sí, y aparte lo vamos a transmitir en Zoom también. Ok. Digo, porque uno está ahí en el distrito. Sí, no, ahora sí que no te preocupes, porque ahí sí vamos a hacerle como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, que es grabarlo, se queda en el Classroom, para quien también no pueda verlo este día y ya lo checa después, ¿ok? Ok. Bien, entonces, ¿alguien más ya para terminar? Chicos. Yo tengo una pregunta, sorry. Nada más ¿cuál es como el tamaño máximo que nos recomiendas para hacer esta pieza chiquita? Mira, yo te recomiendo no más de unos 15, 20 centímetros. ¿Te das cuenta? Esta pieza debe de medir como unos 10 centímetros, unos 12 centímetros. Sobre todo, les comento esto para que no gasten ni tanto aluminio ni tanta plastilina. Es decir, que con una barra de plastilina puedan elaborar este ejercicio. Vale, gracias. Además de que también lo puedan terminar rápido y pasemos a otro ejercicio. Revisa tu chat, Isaí. Bien, entonces sí, ahorita lo checamos. Recuerden de anotarse todos en la asistencia del día de hoy y pues bueno, quedamos allá al pendiente por cualquier cosita. ¿Va, compañeros? Me decías, Moisés, del chat, ¿hay alguna pregunta o algo así? Sí, bueno, nada más recordarles que si pueden subir sus trabajos directamente al Classroom para no saturar el chat, por favor. Exacto, sí, por favor, se los encargaríamos bastante. Y bueno, creo que si nos pueden acompañar nada más rápido prendiendo sus cámaras y si gustan tomamos una última foto del día de hoy y pues bueno, ya nos veríamos para la próxima sesión. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, yo veo que ahí ya estás elaborando también lo del ojo. Váyanos mandando, recuerden, vamos a habilitar en el Classroom, les vamos a mandar el link por si no lo ubican o no lo saben usar, vemos si les mandamos algún tutorial. Y pues bueno, sería todo por mi parte. La próxima clase, ya nos vemos y vemos cómo elaboraron sus ejercicios, ¿ok? Ok. Bien, pues chicos, Gracias. nos estamos viendo, descansen, bonito fin. Gracias, igualmente. Gracias. Bye, hasta luego. Todas y todos. Gracias. Bye. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias, Isaí. Bye, nos vemos. Leti, ¿sí, verdad? Hortensia. Hortensia, bien. Reconocí tu voz, pero no sabía quién era. Nos vemos, Hortensia. Bye, cuídate. Gracias, nos vemos. Bye, hasta luego a todos.